con buena energía. El podcast de E3 Consultores, con Manuel Romero. Saludos y bienvenidos a un nuevo programa del podcast con buena energía. Hoy vamos a hablar de uno de los materiales a los que, por regla general, no se les presta la suficiente atención. Al quedar ocultos en el interior de los edificios, pues a veces que son como los grandes desconocidos. Sin embargo, son los responsables o los elementos más importantes para ahorrar energía en nuestros edificios. Estoy hablando de los aislamientos térmicos. Si nos centramos en el caso concreto de España, de nuestro país, su uso obligatorio se remonta a la década de 1980, cuando, después de la primera crisis del petróleo, en los años 70, en nuestro país se empieza a tomar ligeras medidas para ahorrar energía en los edificios. Hasta esa fecha, antes de los años 70, muy pocos edificios en España se construían colocando aislamiento térmico, el cual se destinaba principalmente a la industria. No obstante, su uso se ha intensificado a partir del año 2006, cuando apareció la primera versión del documento básico de ahorro de energía dentro del Código Técnico de la Edificación. Esta nueva normativa del año 2006 actualizó la normativa que teníamos desde los finales de los años 70, 1970. Es verdad que a día de hoy, después de 2 revisiones de este documento básico de ahorro de energía, las exigencias están más próximas a igualarse a los países que tienen vecinos europeos. Dentro del mundo de los aislantes térmicos hay dos diferentes familias. Por así decirlo, los materiales aislantes térmicos estándar, como puede ser el poliestireno expandido, poliestireno extruido, lana mineral o el poliuretano. Y si hablamos de los menos comunes que encontramos en algunas obras y que pueden tener ciertos problemas a la hora de garantizar sus propiedades térmicas, tenemos lana de abeja, corcho natural, fibra de cáñamo, celulosa proyectada o los materiales reflexivos. Pues bien, hoy vamos a centrar este programa en los productos aislantes de poliuretano. Y para ello está con nosotros José Manuel Fernández, que es el secretario general de la Asociación de la Industria de Poliuretano Rígido de España. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro podcast. Siempre empezamos estos programas con una presentación del invitado, así que, José Manuel, háblanos sobre tu actividad profesional y, sobre todo, sobre IPUR. Cuéntanos qué es IPUR. Hola, Manuel, encantado. Mira, pues, yo de formación soy ingeniero industrial con la especialidad de construcción. Llevo trabajando pues casi 25 años en este sector, entre la industria y la construcción. Y representando a IPUR, a la Asociación del Poliuretano Rígido de España, pues llevo casi 20. Esta asociación representa a las industrias a nivel de materias primas. Luego hablaremos un poquito más en detalle. Pero bueno, sería como la industria química. La industria química son sus socios. Y tenemos relaciones con los usuarios o los transformadores. A mí me gusta llamarlos transformadores de esas sustancias químicas que son los que realmente fabrican el poliuretano. Entonces, hay fabricación a nivel industrial, como pueden ser los paneles sándwich de poliuretano o las planchas de poliuretano, las planchas de PIR, también hablaremos luego un poquito de esto. Y luego también hay una fabricación, una transformación in situ, que se conoce, que se hace en la misma obra, que es el famoso poliuretano proyectado o spray, también conocido como spray o simplemente proyectado, y el poliuretano inyectado, ¿no? Que sería como las dos formas, ¿no? De proyectar sobre una superficie o inyectar en una cámara o rellenar un espacio, ¿no? También habría otros casos, como un poquito ya más raros, que es por colada, para aplicaciones industriales. Pero bueno, así como los dos grandes mundos de este poliuretano con función aislante térmica, pues sería el poliuretano a nivel de producción, a nivel de fabricación sería fabricado, manufacturado, digamos, en fábricas o in situ. Y eso así como primera presentación. Objetivos que tenemos en IPUR, bueno, pues como los de cualquier otra asociación empresarial, pues comunicar a los usuarios. En este caso hay muchos
que son técnicos de construcción sería nuestro principal público al que nos dirigimos, pues informarles sobre cómo es el poliuretano, qué prestaciones tiene, avances normativos, evolución normativa y de la regulación que afecta a nuestro producto, y mantener un diálogo con ellos constante, porque ellos no necesitan nuestros productos para las obras. Esa sería nuestra principal función, informar. Y además, pues bueno, como cualquier entidad representativa, pues ser portavoz con las administraciones públicas, los otros grupos industriales con los que se colabora. Ya os digo, un ejemplo, los más comunes son los transformadores de poliuretano, pero puede haber otros gremios con los que coincidimos en las obras, pues impermeabilizaciones. Últimamente, pues coincidimos con los de las empresas del sector fotovoltaico, compañías de seguros, el sector del acero, otros aislantes, por supuesto, para hablar de eficiencia energética, entidades que representan intereses de sostenibilidad y economía circular, porque también tenemos una importante participación. Ese sería un poco el ámbito de trabajo de la asociación. Muy bien. Me ha surgido alguna pregunta así que me ha apuntado que después comentaremos. Por un poco entrar en materia, sí que me gustaría que a grosso modo, y dándonos esas grandes cifras, nos expliques la importancia de los materiales aislantes térmicos en esa reducción que yo comentaba al principio en la introducción de las pérdidas energéticas en edificios. Si nos puedes dar algún orden de magnitud de cuánta energía perdemos por la movente del edificio. Ya sabemos todos que depende del tipo de edificio, dónde esté ubicado, la zona climática, todas estas cuestiones, pero seguro que hay unas grandes cifras un poco para hacernos a la idea de la importancia de estos materiales, ¿no? Sí, a ver, estos productos fundamentalmente se utilizan en la envolvente del edificio, que es precisamente por donde los edificios sufren pérdidas. Es decir, ¿dónde? Pues la cubierta del edificio, la fachada del edificio, y si el suelo está en contacto, si es un porche, por ejemplo, en contacto con aire exterior, pues también, digamos, esos serían como ¿por dónde pierde? Pues por la envolvente, ¿no? Por la piel que lo recubre. Ese sería, ¿cuánto? Pues bueno, pues depende mucho, ya lo has dicho tú, depende del tipo de envolvente. Hay envolventes que son muy débiles térmicamente hablando, y que puedes perder desde el 80% de la energía que produces, pues se va ¿por dónde? Pues por la parte opaca, por los huecos, por los encuentros. En general, prácticamente es como aislarse con algo muy finito. Es como si en invierno te pones en un invierno crudo, pues te pones un chubasquero. Pues con eso vas a perder mucha energía. Tu cuerpo va a perder mucha energía. Entonces vas a necesitar un buen abrigo, ¿no? Un buen plumas, un abrigo ese es el símbolo que yo utilizo mucho, esta simbología, la del abrigo, ¿no? Un abrigo que se mantenga seco, importante, porque un abrigo mojado tampoco te sirve para nada, ¿eh? Te sigues perdiendo mucho. Pero el abrigo tiene que estar seco, ¿no? Y no absorber agua, es muy importante para nosotros este aspecto, ¿no? Para nosotros no, para cualquiera, que vive en una casa, pues que su aislante no se moje. Porque sería como si su abrigo se mojara. No, ese digamos es el grosso. ¿Qué otro tipo de pérdidas puede haber? Bueno, pues ya, pues por ejemplo, en casos en los que en edificios en el que los diferentes recintos, las diferentes plantas tienen un uso diferente, o están vacías, por ejemplo, en edificios en segundas residencias, pues, ¿qué ocurre? Pues que al final, si tu vecino no está y tú estás calefactando, pues mucha energía se va a perder en calefactar al vecino. Entonces eso ya son lo que se llaman las particiones intermedias. Ahí también hay pérdidas, pero son menores. Donde realmente hay que poner el primer, digamos, la prioridad está en la envolvente. Fachada o cubierta, hombre, pues con fachada cubres en un edificio de muchos residentes, y pues en fachada cubres las necesidades de todos los residentes, y en cubierta solo cubres las de la última planta, y lo mismo pasa con el suelo, con la primera planta. No sé si esto responde a lo que me preguntabas. Sí, claro. Sí. Has explicado al principio de tu intervención un poco, ¿no?, vuestro sector, IPUR, que englobáis más a la parte industrial, ¿no? Pero a mí me gustaría, si puedes, de forma sencilla, rápida, que expliques
qué es este material, ¿no? El poliuretano. ¿Por qué está formado? ¿Qué materiales, qué productos, qué sustancias químicas, quiero recordar que tú decías, constituyen el poliuretano? Y si existen como dos, yo creo que existen como dos grandes, en la industria existen como dos grandes eh, fabricantes por un lado están, digamos, la industria química, ¿no? Y por otro lado están los aplicadores, si no recuerdo mal. ¿Puedes explicarnos un poquito esto? ¿En Vale. Sí, qué a ver, a mí consiste el me gusta material? dividirlos en dos, en materias primas, que son industrias químicas, ¿vale? Puras y duras, o sea, las que a todos nos puedan sonar de cualquier producto químico, pues BASF, Dow Chemical, Covestro, actualmente la antigua Bayer. Covestro se dividió en dos negocios, Covestro y Plixen, en el caso de España. Todos ellos son Sintesia, es otro fabricante, en este caso de origen nacional. Todos son fabricantes de materias químicas de muchos tipos de materias químicas, muchísimos, materias primas, ¿vale? Y a mí me gusta distinguir estos, que son justo los socios de IPUR, estos que acabo de citar, me gusta distinguirlos de lo que llamo transformadores. Más que aplicadores, son transformadores. Correcto, correcto. Son transformadores. ¿Por qué? Bueno, porque ellos compran esas materias primas, que resumiéndolo mucho son dos materias primas, y ya te digo que es mucho, porque lo que voy a decir después te hará entender por qué digo que resumo mucho. Son dos materias primas y los isocianatos y los polioles. En los isocianatos hay muy poco margen, pero en los polioles hay mucho margen. El poliol no es un elemento único, es una receta, es un conjunto de elementos que forman un poliol, y esa receta tú puedes variar los ingredientes como en cualquier receta, y el resultado va a ser un poliuretano, o cada receta va a dar lugar a un poliuretano. ¿A eso es a lo que te refieres con margen? ¿Que te estás refiriendo a que la industria química puede variar esa receta que tú estás comentando? Claro, es que esta es la base. O sea, a ver, poliuretano, por ejemplo, y yo estoy hablando de una espuma de color amarillo que se proyecta y que todos la hemos visto yendo por la calle, pero es que poliuretano es el volante de tu coche, que no tiene nada que ver con una espuma amarilla, es un producto plástico de color negro que imita al cuero, pero lo imita, es de plástico. Eso es poliuretano también. Obviamente la receta para hacer ese volante y para hacer una espuma que se proyecta en la pared no es la misma. Pero en los dos casos hay poliol y en los dos casos hay isocianato. Esto es a lo que me refiero. Vale. ¿Vale? Son productos que no tienen nada que ver, o la suela de un zapato, o la correa de un reloj, o la espuma de tu asiento en el que estás sentado ahora mismo mientras me estás entrevistando, la funda de tu iPhone. Todo eso son poliuretanos. Y todos tienen poliol isocianato. A eso es a lo que me refiero. Por eso resumo mucho al decir, pero me sirve en este nivel de conversación, me sirve ¿por qué? Porque lo que queremos es mostrar dónde está el resto de la industria, porque claro, solo con dos líquidos, al final el poliol y isocianato son líquidos, pero claro, con líquidos tú no haces todos esos productos finales que yo te he dicho. Necesitas otras industrias que transformen esos líquidos en los productos finales. IPUR solamente representa de todo el mundo de los poliuretanos, que no te diría que es infinito, pero es bastante amplio. Por ejemplo, todas las neveras, que no lo he dicho, todas las neveras de todas nuestras casas llevan poliuretano, No, lo que no se ve. o los acumuladores de agua caliente, ¿no? También llevan Todos los acumuladores de agua llevan poliuretano, todas las neveras que vemos en los supermercados donde tenemos los productos refrigerados, todas esas llevan poliuretano. Los camiones frigoríficos llevan poliuretano. Su cabina, o sea, la cabina, el contenedor donde va metida toda la comida que se transporta por todo el mundo, eso está relleno de poliuretano. El poliuretano se usa en el 100% de la cadena del frío. Los barcos, cuando pescan, lo meten en cajas y esas cajas se meten dentro de almacenes frigoríficos que están dentro de los barcos que están llenos de poliuretano. ¿Vale? Porque una de sus, digamos, la principal prestación que tiene el poliuretano es su capacidad aislante. Es el mejor aislante que hay. Entonces, se usa donde realmente, donde es necesario aislar, y todos estos casos que te he dicho son necesarios aislar, porque si no se estropea la cadena del frío y la cadena alimentaria. Hoy en día no podríamos vivir sin el poliuretano, concretamente en este sector de los alimentos.
Muy bien. Una cosa importante, no es que se haga con poliuretano y con otra cosa. No, no, no. Solo se hace con poliuretano. No se usa otra cosa. Y fíjate que estamos hablando de otro sector, ¿eh? Estás comentando Y otro este es sector. otro, y este es un sector que no es el mío, ¿eh? ¿Vale? No, no es el que yo represento, no es el que representa IPUR, ¿vale? ¿A quién representa IPUR? Representa al uso del poliuretano como aislante en construcción de edificios, en dos tipos de edificios, en los residenciales, nuestras viviendas, y en los industriales, ¿vale? También podríamos decir en usos terciarios, que no son ni como colegios, centros comerciales, centros culturales. Estos serían como los tres tipos de edificios que hay, ¿no? Pues terciario, industrial y residencial. Bueno, el ámbito de aplicación o sea, el poliuretano que se utiliza en esos tipos de edificios es el objeto o el alcance o el ámbito de IPUR, ¿vale? Y vuelvo otra vez a donde lo había dejado. En IPUR están los fabricantes de materias primas, pero en la industria están los transformadores, los que compran esas materias primas y lo transforman. Y decía al principio, hay dos tipos de transformación, en fábrica, in situ en la obra, ¿vale? En fábrica, repito, sería paneles sándwich y plancha conformada, y en obra sería por proyección o por inyección. Vale, hay una cuestión que, bueno, lo estamos viendo sobre todo en la industria de climatización, ¿no? Con los gases refrigerantes que llevan las bombas de calor y todas las máquinas de expansión directa, que hay, bueno, la normativa europea está siendo cada vez más exigente con esos gases refrigerantes y está generando una serie de cambios y de nuevos impuestos y demás a esa industria. Te quería preguntar, ¿esto también está influyendo a vuestro sector, al Claro, poliuretano? claro, sin duda. Claro, la transformación que yo citaba antes, cómo transformas tú un líquido, o dos líquidos, mejor dicho, cómo los transformas en una espuma aislante, cómo espuma, porque al final, si todos tenéis en la cabeza que es una espuma aislante, es un bloque rígido, que nosotros llamamos espuma, pero es rígido, o sea, no, aunque lo aprietes con la mano no lo vas a conseguir deformar. Esa espuma requiere de un agente hinchante, que es a lo que tú te estás refiriendo, ¿vale? Un agente hinchante, o un agente espumante, también llamado. En la industria se utilizan varios de ellos. Hay diferentes, forman parte de esas recetas. De hecho, es uno de los ingredientes de la receta, el agente hinchante, ¿vale? Entonces, en los, en las recetas donde se requiere una elevada prestación de aislante, pues tenemos como opciones pues, hidrocarburos en productos industriales, o históricamente en la inyección in situ se han venido usando fluorados con diferentes, según se ha ido la normativa medioambiental evolucionando, pues el sector ha ido también evolucionando en los productos y en el uso. Y actualmente estamos en esa circunstancia, en una evolución. Cada vez tienen que ser productos que combinen respeto con el medio ambiente al nivel al que se exige, y además las prestaciones que necesita el producto. ¿Vale? Entonces, bueno, cuando no hay una exigencia grande de aislamiento, dentro de que es la principal prestación del producto, pero la exigencia, hay grados de exigencia, pues tenemos gases que no que de mayor prestación o de menor prestación. Pero insisto, estos gases que dices tú forman parte de la receta y hay varios, no hay uno solo, hay varios. Vale. Has comentado ya algunos detalles, ¿no? De material, de sus ventajas y tal, pero a mí me gustaría que eso lo expliques un poquito más y que ahí bueno, lo desarrolles un poco más y que nos digas cuáles son, a ver, a grosso modo todos conocemos las ventajas de los aislantes térmicos, pero sí que me gustaría, por diferenciarlos del resto de familias que hay en el mercado, que nos expliques en concreto las ventajas o los beneficios del poliuretano. Bien sea en plancha o en proyección, me da igual. Sí, a ver, hay prestaciones que son comunes a los tres o a las cuatro formas de transformación. La prestación más agradecida, o sea, por la que destaca y por la que este producto es elegido, es cuando necesitas
eficiencia, ¿vale? ¿Cómo entendemos la eficiencia en este sector? Bueno, pues cuando tienes poco espacio y necesitas mucho aislamiento. Entonces, esa combinación de alto aislamiento con poco espesor, el óptimo, lo que llamamos el aislamiento óptimo, ese es el poliuretano. Es decir, esa es su ventaja competitiva. Su principal ventaja con respecto a cualquier aislante es que con las mismas prestaciones aislantes ocupa menos espacio o con el mismo espacio tienes mejores prestaciones aislantes. Digamos, son las dos formas de las dos caras de la misma moneda. ¿Vale? Eh, como extra, digamos, como elementos extras, pues no absorbe agua, es ligero. Esas serían, digamos, serían pues como características añadidas. En el caso de los que se proyectan in situ, pues ahí tienen una adaptación a las formas que un producto en forma de plancha rígido no tiene. Formas curvas, puedes ponerlo en rehabilitaciones donde el acceso es difícil, pues puedes, digamos, los aplicadores han desarrollado esa habilidad de poder llegar a sitios donde un contratista de planchas no llega y con sus sistemas pues consiguen aislar zonas que normalmente si no se quedarían sin aislar y serían una fuente de pérdida energética. Estoy hablando de los espacios ocultos, de espacios en edificios antiguos, pues espacios muy estrechos, con muy poca visibilidad, desvanes, eh, sótanos de difícil acceso. Ese tipo de recintos generalmente se suelen resolver con aislantes que se adaptan a esas circunstancias. Entonces, en ese caso, el proyecto pues, es un elemento, te diría, muy competitivo, ¿no? Frente a otras soluciones. ¿Qué más? No sé, digamos, ese sería un poquito el resumen, sin entrar a detalles de valores y competencia producto por producto, ¿no? Bueno, En su gran general. ventaja, creo yo, es su baja conductividad térmica, ¿no? Claro, eso yo lo decía de otra forma, ¿no? La capacidad aislante, ¿no? Bueno, la capacidad aislante es la baja conductividad térmica, es el equivalente, es lo mismo, ¿no? Sí. Mm. Y una cuestión, José Manuel. A ver, en el mercado nos encontramos, sobre todo a nivel de planchas, o exclusivamente a nivel de lo que son planchas, nos encontramos, por así decirlo, como dos tipos de productos, uno que llaman PIR, otro que llaman PUR. Mm. El PIR parece que tiene mejor capacidad de aislamiento térmico, pero detectamos, ¿no?, que en el sector, sobre todo a nivel de los técnicos, hay bastante confusión con esto. Y a mí me gustaría que nos expliques un poco las diferencias de si son iguales o no, si al final estamos hablando de poliuretanos igualmente, y cuál es la ventaja de uno de otro. Vale. Bien, esto es importante. Como os decía, ahí el poliuretano es una receta, ¿vale? En una receta en la que, digamos, el primer ingrediente, el nivel uno de ingredientes es poliolo isocianato, el segundo nivel de ingredientes es qué tiene tu poliol, ¿vale? ¿Qué pasa cuando nos quedamos en el primer nivel de la receta, en el isocianato? ¿Vale? Pues cuando tú cambias la relación entre isocianato y poliol, que normalmente en un poliuretano se puede, por resumir, tampoco es exacto, pero por hacerlo fácil, una relación 1 a 1 en cualquier poliuretano, pero que en un PIR o poliisocianurato la relación tiene más isocianato que poliol. Ahí es donde estamos en el mundo de los PIRs, ¿vale? De los polisocianuratos, porque tienen más isocianato. Normalmente no se este producto que se emplea mucho en Europa y en España cada vez se utiliza más, no se utiliza porque sea más aislante o mejor aislante, las prestaciones son similares. Se utilizan normalmente en edificios que tienen requisitos de resistencia al fuego, de reacción al fuego, te diría, reacción al fuego de los materiales más elevada, ¿vale? Al final, un polisocianurato lo que te crea es en caso de quemarse, en caso de que haya un accidente, no es su comportamiento habitual, obviamente. En caso de que hubiera un accidente y un incendio, el PIR lo que crea es una primera capa que se carboniza y que impide
por su elevado aislamiento, impide que la combustión mm, pase por el aislante y llegue a otras capas, ¿vale? Este es el comportamiento del PIR. Entonces, no forma parte de esa gama de poliuretanos, y ya te digo, las prestaciones están más bien del lado de la reacción al fuego que del lado del aislamiento térmico o de la conductividad térmica, donde pueden ser perfectamente el mismo nivel. Muy bien, estamos llegando al final y para terminar, en este podcast sí que siempre nos gusta dar consejos, ¿no? A los profesionales, a los técnicos e incluso a los usuarios. Eh, y aquí me gustaría que nos hables de consejos, pero a dos niveles. Uno de cara a en qué nos tenemos que fijar para seleccionar un tipo de aislamiento térmico, sea PIR, PUR o de cualquier otra familia. Y lo otro que va más destinado a los técnicos, que nos des consejos de control de calidad en obra, sobre todo con el poliuretano proyectado, porque en obra es muy complicado hacer ese control de calidad y saber exactamente si nos están poniendo bien el espesor que les hemos pedido o la densidad del material, y siempre tenemos ahí algún problemilla. Entonces, ¿qué consejos nos puedes dar en esos dos sentidos? Bueno, el principal consejo es, digamos, es contar con un profesional acreditado. Hay asociaciones de instaladores, en general, como te diría, como para cualquier cosa que haces. O sea, para instalar gas tampoco coges contratas al primero que te llama o al primero que te encuentras por la calle. Vas a buscar una persona que tenga una acreditación profesional. Mi consejo para estos casos en los que la mano de obra es tan importante como el material es ir a la fuente de empresas acreditadas, con marcas de calidad propias, voluntarias, obligatorias, lo que sea. Hay en el mercado, hay marcas N, hay marcas de instalación, hay asociaciones que tienen instaladores certificados con una marca propia, es decir, hay una masa La- de profesionales reconocidos. Las puedes Eso por un nombrar. lado. Si ¿Perdona? quieres, José Manuel, las puedes nombrar esas asociaciones para que quien nos está escuchando sepa dónde dirigirse para localizar a esos profesionales, ¿no? Acreditados que estás Sí, diciendo. es muy fácil, se llama AISLA. AISLA es la Asociación de Instaladores. Y ahí realmente hay una labor de formación de esos instaladores, hay una labor de hecho, ellos generan normas de instalación y normas de control. Eso que tú me estás pidiendo, ¿cómo se puede hacer el control? Bueno, es que hay una norma de control de poliuretano en obra. Esa norma existe. Entonces, la dirección facultativa tiene que conocer esa norma y tiene que seguirla y exigírsela a su aplicador, No, al aplicador que contrata. me estoy riendo porque dices, los técnicos tienen que conocer que existe esa norma. Uf. No, no todos los técnicos saben que existen esas normas de control de calidad. Te estás refiriendo a normas UNE, ¿no? Sí, 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 son normas UNE, pero que hay normas UNE no solo de producto, hay normas UNE también de aplicación. Ya. Entonces, bueno, yo os recomiendo que habléis con esta empresa que no es solo para el poliuretano, que hay normas de aplicación para todos los productos, entonces, seguir esas normas de aplicación, donde viene precisamente lo que hay que controlar y cómo se controla y qué hay que exigirle, y con qué frecuencia y con qué cantidad. Hay ya te digo, un articulado normativo en torno a prácticamente cualquier aplicación. La de los aislantes estoy seguro, no sé si de todos los materiales de construcción, pero de los aislantes estoy seguro, precisamente porque muchos de ellos se instalan in situ, no solamente el poliuretano, ¿eh? También se insufla borra de lana mineral, también se insuflan perlitas de poliestireno. Es decir, hay muchos productos aislantes y muchos productos en general que se construyen, se transforman in situ. Y no es, ya te digo, no es un problema exclusivo no es una situación exclusiva del poliuretano proyectado e inyectado. O sea que nosotros aportamos, bueno, como los demás, una norma de producto y una norma de instalación. Y hay normas de control. Muy bien, pues llegamos al final del programa. Muchas gracias otra vez, José Manuel, por participar en nuestro podcast y también muchas gracias a todos nuestros oyentes. Os esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias a ti, Manuel.